Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar este domingo 14 de febrero, sexto domingo durante el año, aunque vamos a interrumpir. Este es el domingo durante el año que se interrumpe. ¿Por qué? Porque a partir de esta semana será el miércoles de ceniza, el 17 de febrero, y comenzaremos entonces con el tiempo de Cuaresma, tiempo de profundizar en nuestra fe y prepararnos para la Pascua. Por eso estamos en este domingo durante el año, el día de San Valentín también, coincidentemente, 14 de febrero, y por todas nuestras intenciones vamos a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por la gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y esta primera lectura nos dice así en el libro del Levítico: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Vamos a ver en el Salmo 31 y decimos: perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos.
y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Leemos la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrecer por tu purificación los prescriptos por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, donde acudían a él de todas partes. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje que en realidad, aunque breve, tiene muchas cosas? La primera, yo diría, el tema de la enfermedad y por la misma enfermedad, la marginación. Ahora que estamos en pandemia, me parece que lo comprendemos un poco más, porque los que están enfermos tienen que entrar en cuarentena. La cuestión acá es que, fíjense que ya en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, el tema de la lepra era uno de los temas gravísimos de aquella época. ¿Por qué? Porque no se sabía cómo curarla y no se sabía cuánto contagiaba, aunque en realidad no era solo lepra, porque acá dice una mancha blanca, pero hay muchas enfermedades de la piel que provocan manchas blancas y no son lepra. Sin embargo, para ellos todo lo que eran manchas en la piel era lepra. Podrían ser unos hongos o podrían ser muchas cosas que provocan manchas en la piel y que no son lepra. Y hoy sabemos que la lepra no tiene ese tipo de contagio tan fuerte, como ahora lo estamos viendo lo del coronavirus. Sin embargo, para la comunidad, si alguno se enfermaba, el modo de salvar la vida de la comunidad, acuérdense que no se sabía ni se conocía medicina. Entonces, si alguno se enfermaba, tenía que quedar marginado. Y eso estaba legislado por la ley de Moisés. Tenía que estar hasta gritando: soy impuro, soy impuro. Si quedaba con alguna mancha de lepra, no solo, pobre gente, vivía su enfermedad, sino que tenía que sufrir la marginación de su comunidad. O sea,
En realidad, pobre gente, estaban muertos en vida, porque no se podían acercar a nadie y tenían que vivir con harapos, alejados de la comunidad y muriendo solos, en una palabra. ¿Ven? Había una legislación tan fuerte que aquel que se le acercaba o que tocaba a un leproso quedaba impuro como el leproso, aunque no tuviera lepra, pero lo había tocado. Solamente con tocarlo, se podría decir, ya cometía pecado. ¿Por qué? Porque era el modo de decir cómo nos defendemos de esta enfermedad. Claro, imagínense 2000 años atrás, ¿no es cierto? Y es cierto, muchas pestes han tocado en toda la historia de la humanidad. Yo insisto en esto porque si no, a algunos parece que el tema de la pandemia es nuevo. Y por supuesto que no lo es. Insisto en que yo, cuando era niño, fue la epidemia mundial de la poliomielitis, hasta que salió la vacuna Sabin. Por eso se llamó la vacuna Sabin oral. Y era oral porque se tomaba por la boca, no se inyectaba. Pero tengo que decir algo de este Sabin. Un médico judío era, Sabin. Este hombre no quiso patentar la vacuna. ¿Por qué? Porque si la patentaba le tenían que pagar a él el derecho de la vacuna. En cambio, él quiso que todos los países tengan el derecho de fabricar la vacuna y que se acerque lo más posible al pueblo. Y lo logró. ¿Por qué? Porque todos los países comenzaron a fabricar la vacuna Sabin y yo mismo fui vacunado con esa vacuna Sabin oral y se acabó la poliomielitis. Yo digo, ¿qué diferencia ahora, no? Porque decimos, tenemos tantos medios de comunicación y sin embargo politizaron la pandemia. Politizaron las vacunas. Que esta sí, que esta no. ¿Y qué importa de quién sea la vacuna? Pero resulta que no. Si tienen esta fase, este permiso, este otro permiso, el otro. ¿Por qué? Porque los laboratorios también se litigan la economía que lleva consigo los millones de vacunas que son necesarias para terminar con esta pandemia. Yo digo, qué diferente, ¿no? Hace 60 años, cuando yo era niño, un hombre descubrió la vacuna y la regaló, por decirlo así, a todo el mundo. Y así terminó con la polio. Y resulta que ahora se politizan, según los poderes geopolíticos, las vacunas. Y, por lo mismo, impiden la llegada al pueblo de estas vacunas. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar, porque me parece que estamos volviendo como en la época del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús rompe con esas medidas dramáticas de marginación. El primero que rompe la medida dramática es el leproso. ¿Por qué? Porque cuando acá dice, ¿no es cierto?, se acercó a Jesús un leproso para suplicarle. ¿Qué quiere decir que se acercó? Que rompió las reglas. Los leprosos tenían que vivir alejados, porque si no, impurificaban a las personas. Al leproso no le importa, al leproso realmente cree, si quieres puedes curarme. No le está pidiendo que lo toque, que sería, él quedaría impuro. No le está pidiendo que haga algo con él. No, que él lo desee, que Jesús desee que se cure y se iba a curar. O sea, era un hombre de fe, que vivía y sufría no solo la enfermedad, sino la marginación terriblemente. Sin embargo, no le importa romper con leyes humanas, sino la vida. Y cree en ese Jesús que está caminando y se acerca a él, y por eso le suplica, si quieres, puedes curarme. O sea, tengo fe en que si vos querés, me lo hacés.
Y Jesús, que cambia también la postura y rompe las reglas. ¿Por qué? Porque acá dice, Jesús se compadeció de él, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, si quiero, queda limpio, sana. ¿Ve? O sea, él rompe con la ley de Moisés y toca al leproso. Otras veces Jesús le dijo, quiero, queda limpio, o lo cúrate, y se curan y ya está, no necesitaba tocarlo. Sin embargo, lo que quiere Jesús es mostrarle a ese hombre que lo que vale es el hombre. Tenga la enfermedad que tenga la marginación que tenga, Jesús públicamente rompe con la ley de Moisés, primero lo toca y después le dice, sí quiero. O sea, rompe con la ley, toca, se impurifica, por decirlo así. En otras cosas Jesús también rompe con las leyes, lo sabemos. Cura en sábado. ¿Por qué? Porque primero es la vida humana, la vida del hombre. Eso es lo primero. Y a Jesús le queda claro. Entonces, Jesús rompe con la ley de Moisés, toca al leproso y, si quiero, sana. Y queda curado. Y entonces, claro, para devolverle la dignidad a este leproso, ¿cómo hacía? ¿Ya estoy curado? No. Si no se presentaba ante el sacerdote, no podía romper con esa marginación y volver a la vida comunitaria. Tenía que seguir viviendo. Pero entonces Jesús por eso le dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús era humilde, porque a Jesús no le importaba la fama o no fama que provocaba el curar. Le importaba la fe, el signo del reino. Eso era lo que le importaba. Sin embargo, ¿qué quiero decir? Este leproso desobedeció. ¿Por qué? Porque le contó a todo el mundo cómo Jesús rompió con la regla, lo tocó y lo curó. A ver, ¿y qué pasa después? Eso trajo consecuencias. Jesús después no se podía acercar a los poblados y entonces ahora el marginado era Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era impuro, porque había tocado al leproso. Y no solo, porque la gente se le agolpaba por curar. A ver, pero ese no era el fin de Jesús. El fin de Jesús era el proyecto de él, el reino de los cielos, salvar a la gente, animarla a la vida, defender la vida. Y no tanto la fama o no fama que después le impedía acercarse abiertamente a lugares. ¿Por qué? Porque había quedado impuro. A ver. Y porque la gente se le agolpaba para curarse, pero no para escucharlo en una palabra. Fíjense, ¿qué nos dice todo este lenguaje? Primero la fe de este hombre, del leproso, ¿no es cierto? Y aún para curarnos de la pandemia. Tiene que ser con nuestra fe, no solo con las vacunas, también la vacuna ayuda, ¿cómo no? No hay por qué negarla. Pero la disciplina de la gente, el cuidado de la gente, la fe en la vida es muy importante. Pero segundo, que a veces nosotros creyendo que hacemos bien, desobedecemos a Dios. Por ejemplo, tenemos que cuidarnos. Pero ya no importa, ya pasó la pandemia. No, no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. Yo sigo celebrando en lugares abiertos, en campos de fútbol o en potreros. ¿Por qué? Porque la pandemia sigue estando y yo no quiero arriesgar al pueblo, a la gente, a que se enferme. De ninguna manera. No importa que tengamos adversidades, que no estemos cómodos, que estemos al sol, con calor, parados. No importa. Importa esa intimidad con Dios. Y básicamente romper con todas las reglas para decir, nosotros cuidamos la vida de nuestro pueblo. No es porque estamos en pandemia y porque hacemos una misa al aire libre, es que nos alejamos de Dios, de ninguna manera. No, porque sabemos que Dios está en todos lados. No tenemos necesidad de estar en templos,
Porque además la iglesia, acuérdense, no son los templos, esos son paredes. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, donde se reúna el pueblo de Dios, ahí está Jesús. Cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. No hace falta templos para eso. Hace falta estar junto con los hermanos. ¿Ve? Ir más allá de las cosas. Pero escuchar a Dios, que es cómo será que me pide Dios en estos momentos de pandemia perseverar en la fe. ¿Será que, bueno, mirando esta misa? ¿Será que en familia? ¿Será que cuidándonos? Bueno, confiamos en que Dios y la Virgen nos van a ayudar a pasar este momento, porque a mí no me cabe la menor duda. Así como se pasó la polio, también va a pasar esta pandemia, por supuesto. El tema es que hayamos aprendido que la vida es de Dios, y que nosotros nos creemos con un montón de cosas y proyectos y de repente un pequeño virus nos cambia la vida a todos. Entonces, ¿qué me dice esta palabra? Perseverar en el cuidado, ser solidarios. La vida es primero que cualquier ley humana, aunque sea litúrgica. Claro, primero está la vida. Primero tenemos que defender la vida y no hacer, por ejemplo, política de esta pandemia. No tiene sentido eso. ¿Cómo vamos a hacer política a ver quién tiene la vacuna, quién no, a quién se la compra, a quién no se la compra? Desprestigiar a algunos para los intereses de otros. No, así no se cura la pandemia. La pandemia se cura con solidaridad, con respeto. No importa quién inventó la vacuna o quién se lleva la plata. A ver, ojalá estuviéramos en la época de Sabín, que él, con toda su generosidad, lo que quería era curar al mundo. Y lo hizo. No sacó ni un peso, porque todo el mundo pudo fabricar esa vacuna. Ojalá aprendamos hoy de esta fe de este judío como Jesús. Que tengamos esa solidaridad en medio de esta pandemia, porque yo creo que es esa la solidaridad que va a hacer posible superar, por ejemplo, esta pandemia. Y creo que también nos tenemos que pensar este tema de la marginación, que en este caso de este hombre era por la lepra, pero que muchas veces es por otros motivos, por una relación social o por las razas o la etnia. ¿Cuántas veces por estar también con los indígenas yo no puedo negar que me marginaron? ¿Por qué? Porque estaba con los indios. Y entonces, o sea, no sabían amar a los que eran de otra cultura y de otra funcionalidad. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? ¿Por qué? Porque vamos a arreglar nuestro pueblo y nuestro mundo cuando sepamos, como Jesús, romper cosas humanas para ser solidarios, para sanar y curar el corazón de los otros. En especial, no provocar marginaciones por razas o por lo que sea. No provocar y despreciar, por ejemplo, inmigrantes, como lo están haciendo algunos gobiernos, porque son inmigrantes, porque no tienen nada y se tienen que ir a otro país para poder vivir. Resulta que los marginan, los reprimen y los maltratan. ¿Ven lo que es la marginación? Y no son leprosos los inmigrantes, son enfermos de la pobreza que provocan los poderes mundiales y los poderes de gobierno. Pero no lo quieren reconocer y los reprimen. A ver, todo hombre como Jesús, José y María tuvieron que emigrar porque si no mataban a Jesús. Tenemos que tener el derecho de poder emigrar cuando en nuestro pueblo no podemos trabajar. Y eso no puede ser que sea motivo de marginación.
más que nunca, este Jesús con este evangelio nos muestra. Primero está la vida. Y si para eso tienen que dejar su país y pasar frontera y caminar, primero está la vida, no las leyes humanas, no papeles que me hacen digno porque tengo o no tengo papeles. No, Señor. Tengo que tener dignidad porque estoy vivo, porque soy hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, todos estos inmigrantes, es de Dios que seamos solidarios con ellos. Que rompamos con las leyes que proponen nuestros gobiernos, que marginan a hombres y mujeres y niños que necesitan emigrar. Encima, si hay algo que yo estoy seguro que muchos países centroamericanos, como aquí, Guatemala, El Salvador, Honduras, están sobreviviendo justamente por el dinero que mandan los emigrantes. Y mírenlo cómo le pagamos. Con malos tratos, con marginaciones, con violencias, tirando el ejército encima. Vamos a rezar por todos los inmigrantes. Y no solo los inmigrantes, los marginados, sea por raza, por sexo, por lo que sea. Acá Jesús nos muestra ninguna marginación, ninguna legislación humana me puede detener para defender la vida. Primero está la vida de los demás, después las leyes humanas. Bien lo dijo San Romero, que lo vemos aquí, cuando estaban matando a su pueblo. Ante una ley humana, primero está la ley de Dios. Y la ley de Dios es defender la vida, no matar. Defender la vida. Entonces esa tiene que ser la primera ley que nos muestra Jesús en este evangelio. Saber amar al marginado, pasar por encima las leyes humanas para defender la vida. Y vamos nosotros a tener esa confianza de ese leproso. Nosotros vamos a defender la vida. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar con nosotros cuando lo hagamos. Cuando defendamos a los inmigrantes, a los pobres, a los marginados, Jesús va a estar con vos. Y entonces tenemos la certeza que si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Vamos a pedir entonces por todos aquellos que están sufriendo en estos momentos marginación, enfermedades, soledades, encierros por la pandemia, que seamos luz para ellos como lo fue Jesús. Buena noticia. Y por eso vamos a rezar por todos ellos y le vamos a decir a Dios: Padre bondadoso, escúchanos. Padre bondadoso, escúchanos. Para que la Iglesia manifieste al mundo la plenitud de la ley, viviendo el amor, la comprensión y la acogida a todos los hombres y mujeres de cualquier raza o condición, oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Para que el Papa, los obispos, los que guían a la Iglesia, se esfuercen por hacer cada vez más accesibles a todos la buena noticia de Jesús desde actitudes cercanas de servicio y respeto a los demás, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Para que el espíritu de sabiduría y prudencia guíe a nuestros gobernantes en la toma de decisiones a favor de un orden social más justo que defienda la vida del pueblo, de los pobres, oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Para que cuantos sufren encuentren en Dios su fortaleza, su refugio y su consuelo, y no les falte la ayuda y la cercanía de sus hermanos y hermanas, oremos. Padre bondadoso, escúchanos.
Manifiéstanos, Señor, los misterios de tu sabiduría. Escucha las oraciones de tu iglesia y haz que, invadidos por tu Espíritu, te busquemos de todo corazón y nos abramos a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las culturas, en solidaridad por la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras ofrendas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad y nos sentimos hermanos de todos los hombres y mujeres, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, te bendecimos y te cantamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos,
tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que nos has confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a los que están marginados. Haz que sepamos servirlos con sinceridad. Y siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron. Vamos a recordar a todos nuestros difuntos y a todos los que han muerto en este tiempo. Cuya fe, Señor, solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran confianza vamos a rezar a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor colmó el deseo de su pueblo, no lo defraudó. Comieron y quedaron satisfechos. Oremos. Saciado, Señor, porque este manjar del cielo, te rogamos que nos hagas anhelar siempre el mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos y seguimos en el camino de la solidaridad, el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Muchas gracias.